El Salmo 100, versículos 4 y 5 dicen: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a cantar este canto. Entra con acción de gracias, por sus atrios alaba. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Gracias, Señor. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo el ser. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Oh, qué bueno, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Para siempre el Señor. Estamos muy convencidos de que nuestro Dios es bueno y de que su misericordia es para siempre. Por eso es que constantemente el pueblo de Dios lo busca en oración para poner delante de Él cualquier clase de necesidad o para alabarlo simplemente porque Él es bueno, Él es maravilloso. Te invito en este momento a que hagamos una oración para continuar con este devocional. Amado Padre, te damos gracias en esta hora porque podemos reconocer que tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, aún en medio de las difíciles situaciones que podamos estar viviendo. Señor, tú eres bueno, tu bondad nunca se acaba, nunca se agota. Señor, tu poder, tu misericordia es nueva cada mañana para con todos nosotros. Y por esa razón nosotros te alabamos, te damos gracias por todas las maravillas, Señor, que tú nos permites ver en ti o de ti. Te damos gracias porque podemos también poner delante de ti nuestras súplicas. Queremos, Señor Santo, poner en tus manos todas nuestras necesidades para que, como siempre lo has hecho, tú puedas seguir ejerciendo el cuidado que tú tienes sobre todos nosotros. Haz, Padre Santo, tu voluntad en todas nuestras vidas. Oramos para que traigas también alivio a todos aquellos que están atravesando por momentos difíciles a raíz de la situación de la pandemia que estamos viviendo actualmente.
Te pido también por todos aquellos que tienen necesidades para que tú les proveas financieramente conforme, Señor, a las necesidades de todos. Pon también tu mano de fortaleza en aquellos corazones que están sufriendo, Señor, alguna clase de pérdida, que necesitan ser consolados, que necesitan ser fortalecidos en ti. Y te pedimos ahora también que al abrir tu palabra, que al leerla, tu Espíritu Santo pueda guiar nuestras vidas para llevarnos, Señor, al convencimiento pleno de tu voluntad, de lo que tú quieres para con nosotros, y que al mismo tiempo podamos nosotros también como hijos obedientes rendirnos ante ti y continuar creciendo así en nuestro amor y devoción hacia ti. Ponemos en tus manos este tiempo y lo hacemos orando en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén, Señor. Te invito a que puedas sacarle provecho a la guía que contiene el bosquejo de cada uno de los devocionales que estamos celebrando. El tema que traemos para esta ocasión se titula Cansado de los débiles. Estamos cansados de los débiles, me siento agotado, me cuesta interactuar con aquellos a quienes yo considero débiles. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Qué espera Dios que cada uno de nosotros haga cuando nosotros interactuamos con otras personas que tienen alguna clase de debilidad, alguna clase también de defecto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? El devocional de hoy trata acerca de esto, y para ello vamos a ver lo que las Sagradas Escrituras nos tienen que enseñar en lo que es la carta de Romanos capítulo 15, los versículos del 1 al 3. Vamos a leer juntos lo que las Escrituras nos tienen que enseñar. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. La Biblia nos enseña acerca de cómo relacionarnos con aquellos o aquellas personas que podemos en algún momento dado conocerles como débiles. Este término débiles es un término que en nuestra cultura ha sido visto de una manera distinta al que está usándose en estos versículos. Pero, ¿qué es lo que nos dice las Escrituras? ¿Qué es lo que nos enseña con respecto a los débiles? ¿Quiénes son los débiles? ¿Qué características tienen? ¿Cómo debemos relacionarnos con ellos o qué debemos hacer con ellos o con respecto a ellos? ¿Somos de las personas que nos cansamos rápido al interactuar con personas a quienes consideramos débiles? ¿Somos personas pacientes? ¿Somos personas misericordiosas? ¿Qué es lo que hacemos en favor de ellos? ¿Cómo les tratamos? A continuación vamos a ver 3 cosas que los versículos que hemos leído nos dicen acerca de este tema tan fundamental en la vida de todos los cristianos. El primero se refiere al llamado que tenemos a pensar en los demás. Tú tienes un llamado de parte de Dios a pensar en los demás. Dios te ha llamado a que pienses en los demás, a que consideres a los demás, a que les tomes en cuenta, a que te fijes en los demás. La cultura que nos enseña a vivir con un marcado individualismo, donde lo único que me importa o me debe importar, según dicha cultura, es mis necesidades, mis asuntos, mis intereses, mi propio bienestar, es una cultura que no concuerda con la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios nos llama a pensar en los demás, a considerarles, a servirles, a actuar en favor de ellos, a tomarles en cuenta, a echarles una mirada en el sentido de considerar
qué es aquello que yo podría en algún momento dado hacer por alguna persona a quien yo pueda en algún momento dado de mi vida considerar como débil. Veamos lo que dice el primer versículo con respecto a este llamado a pensar en los demás. El versículo, como ya te diste cuenta al leerlo al principio, y en esta ocasión he subrayado esa parte, o más bien he puesto en negrita para enfatizar esa parte, dice que los que somos fuertes, dice que debemos soportar, tenemos un deber. Si en algún momento dado nosotros nos consideramos fuertes, si nos sentimos fuertes, si estamos fuertes en algo, nosotros tenemos un deber para con los demás. Dice que debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El llamado que Dios nos hace a nosotros a pensar en los demás es un llamado que está claramente definido en este versículo. Habla de dos grupos, habla de dos estados, habla de dos corazones, habla de dos personas, uno a quien se le puede considerar fuerte y otro a quien se le puede considerar débil. ¿Qué significa esto de fuertes y débiles? ¿Qué significa esto de flaqueza? ¿Qué significa esto de soportar? Que son 4 términos muy importantes y claves en este versículo. Primero, en cuanto al fuerte, quiero decirte que se está refiriendo a una persona que goza, en efecto, valga la redundancia, de una fortaleza. Puede ser una fortaleza física, una fortaleza moral o una característica en general que denota alguna clase de estabilidad o de bienestar, algo que puede ser característico de una persona, algo bueno, por cierto, ¿no? Entonces, estas personas que son fuertes, en este contexto vamos a aplicarlo como fuertes en el sentido espiritual, pero también podría aplicarse a fuertes en cualquier otra clase de ventaja cuando se compara con alguien que está en una condición de desventaja. Entonces, estos que tienen esa cualidad de fortaleza deben poner en práctica algo. Soportar significa sobrellevar, significa auxiliar, ayudar. En un sentido, significa no cansarse, no agotarse a la hora de ayudar a sobrellevar la debilidad o la flaqueza de una persona que carece de aquello de lo que yo soy fuerte, o de una persona que se encuentra en un estado de debilidad. Debilidad, además de carecer de la fortaleza que tiene el fuerte, también puede ser una referencia a una persona que se encuentra en un estado enfermo. Puede referirse a una persona que se encuentra incapacitada físicamente por alguna causa de origen relacionada a la salud. Así entonces el término débil puede tener una cobertura grande, puede referirse a un abanico de posibilidades grandes. Al fin de cuentas, cuando nosotros nos relacionamos con las demás personas, en algún momento dado de nuestras vidas, vamos a encontrar a hermanos en la fe, o probablemente no hermanos en la fe, que tienen una debilidad ya sea en cuanto a una característica abstracta, algún atributo, una cualidad, la carecer de alguna cualidad, o puede referirse a una debilidad física también. Entonces este versículo nos está dejando un claro mensaje que nosotros tenemos un llamado no negociable a pensar en los demás. Cuando digo pensar, no estoy hablando solo de pensar, es decir, sí, ya pensé en ello. Estoy hablando de pensar y actuar en favor de la persona que se encuentra en un estado de debilidad, que está sufriendo alguna clase de flaqueza, de dolencia o de carencia, ya sea relacionado a lo físico o ya sea relacionado también
a lo que es lo espiritual o lo emocional, lo que sea el interior, lo espiritual en general. Entonces soy llamado a pensar y actuar en función de las flaquezas y las debilidades también de los demás. No hay lugar para el pensamiento individualista en la cultura cristiana. No hay lugar para la insensibilidad en la cultura cristiana. Eso existe en el mundo, en las personas que no conocen a Dios. Existe en el sistema de valores de la cultura en la que nosotros vivimos, que nos enseña que cada quien vela y debe velar por sus propios intereses. El versículo es tan completo que puedes tú apreciar que concluye hablando de la importancia de que nosotros no debemos agradarnos a nosotros mismos. Agradarnos tiene que ver con nuestro propio placer, con nuestra propia comodidad. Tiene que ver con ese pensamiento que nos lleva a buscar solo nuestra satisfacción y que una vez satisfechas nuestras propias necesidades, simple y sencillamente actúo o vivo como si nadie más en este mundo existiera o como si no me importa cómo les está yendo a los demás. No agradarnos a nosotros mismos es parte esencial para cumplir con nuestro deber del llamado que Dios nos hace a pensar y actuar en función de los demás. Si nosotros solo vivimos para agradarnos a nosotros mismos, para satisfacer nuestras necesidades, para pensar en lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, todo pensando para mí, a mí me gusta, a mí, todo es en función de mí. La persona que vive pensando solo en mí, mis deseos, mis gustos, mi voluntad, mi punto de vista, mis necesidades, mis intereses, la persona que solo vive pensando así es una persona que tendrá altas dificultades para poder cumplir el llamado que Dios le ha hecho a pensar y actuar en función de los demás. Una manera de ilustrarte esto que no debemos hacer está en la imagen que te presento en este momento. El versículo 1 lo que nos está diciendo es que si yo soy fuerte, no debo usar mi fortaleza para afectar, para perjudicar a alguien débil. Es más, mi fortaleza no debe llevarme ni permitirme que yo sea indiferente a la necesidad de un débil o de una persona que se encuentra en un estado de debilidad. Al contrario, mi fortaleza más bien debe cumplir una función de alivio, de ayuda para el débil. De esto también trata el siguiente aspecto de nuestro devocional y por ello entonces te invito a que puedas estudiarlo también. El segundo aspecto de este tema es el criterio al pensar en los demás. Es decir, hay un criterio. Cuando hablamos de pensar y actuar en función de los demás, cuando hablamos de ser solidarios, cuando hablamos de poder respaldar o de poder soportar o sobrellevar a las debilidades de los demás o a los débiles o a personas que se encuentran en un estado de debilidad, la Biblia nos da criterios. No dice que nosotros debemos sobrellevar cualquier clase de actitud viciosa, pecaminosa de los demás. Por supuesto que en otros momentos las Escrituras nos enseñan sobre cómo ayudar a personas que se encuentran en estado pecaminoso, para dar un ejemplo. Sin embargo, cuando hablamos aquí del criterio para pensar y actuar en función de ayudar a los demás, a lo que estamos haciendo referencia tiene que ver con lo que nos dice el versículo número 2. Y el versículo número 2 nos enseña diciéndonos que cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Pero fíjate cómo he enfatizado o cómo he puesto el énfasis
en esta segunda parte del versículo, porque el versículo no dice que lo agrademos en todo. De hecho, es muy importante pensar o definir este tema de agradar, porque no está refiriéndose esto a que tú no hagas nada en la vida si no tienes la aprobación de los demás. No está hablando de ese perfil de personas que se sienten en ansiedad porque viven tratando de hacer o de agradar a todo mundo, algo que resulta imposible de alcanzar en su plenitud, y son personas que se sienten condicionadas a que no hacen nada si no agrada a los demás. No está hablando de eso, está hablando que cada uno de nosotros, en el contexto del versículo anterior, deje de centrarse en su propio bienestar y en sus intereses, y que tome en cuenta los intereses de los demás, del prójimo. A eso se está refiriendo, a que también le demos importancia al bienestar de otros, que también consideremos el bienestar de otros, que también pensemos en función de las necesidades que los demás puedan estar teniendo en algún momento determinado de nuestras vidas. Esta parte se está refiriendo a que no seamos insensibles a lo que otros puedan estar padeciendo o sufriendo. Hay dos extremos muy marcados en nuestra cultura relacional cada vez que interactuamos. Es común encontrarnos a personas que dicen: a mí no me importa lo que digan los demás. A mí, incluso algunos en un lenguaje hasta despectivo, dicen: a mí me vale, no me importa lo que otros puedan decir de mí, lo que otros puedan pensar de mí. A mí los demás no me importan. Hay muchas personas que viven pensando solo en función de que no les importa lo que los demás digan, piensan, sienten o que estén necesitando. Solo les interesa lo de ellos. Ese es un extremo que es enfermizo y la Biblia no lo respalda. La Biblia, desde el momento en el que nosotros nos hacemos cristianos, desde el momento de nuestra conversión, la Biblia nos traslada y nos integra, espiritualmente hablando, a una comunidad de fe, a una comunidad espiritual. Desde el momento en el que nosotros nos reconocemos como cristianos, desde ese momento dejamos de ser seres individuales, pertenecemos a una comunidad y como tal debo aprender a valorar los sentimientos de la comunidad, el sentir de la comunidad, los valores de la comunidad, y me someto a la comunidad, así como la comunidad también, todos los integrantes están sometidos a ella. De esa manera, nosotros no podemos caer en ese extremo de que no me importa lo que digan los demás. Pero también está el otro extremo que no es bueno, la persona que vive creyendo que si no hace algo que sea agradable a los demás, las cosas están mal. La verdad es que es muy difícil tratar de complacer a todo mundo. Es más bien imposible intentar hacerlo. Pero este versículo no está hablando de ninguno de esos dos extremos. Está atacando el problema que tiene el ser humano, el problema más radical y más grande que puede ser el egoísmo, el egocentrismo. Es esa ideología que nos lleva a enfocarnos solo en mí y no a pensar y considerar a los demás. Los cristianos no podemos caer en las garras de dicha ideología. Incluso muchos venimos con un pensamiento así a la fe, es decir, antes de ser cristianos, muchos hemos vivido así, porque en un sentido podríamos catalogarnos como hijos de la cultura, es decir, somos producto, nuestro sistema de valores a fin de cuentas es un reflejo de la cultura en la cual hemos nacido y en la cual nos hemos desarrollado. Pero la Biblia quiere erradicar, porque el Evangelio de Jesucristo es contracultura, va en contra muchas veces de todas esas corrientes e ideologías con las que hemos sido formados en el mundo. Por lo tanto, este versículo debe entenderse como una importancia que nosotros debemos de darle al hecho de pensar en la ayuda y bienestar de los demás. Ahora, puedes ver entonces esa frase final ahora, que dice: en lo que es bueno, en lo que resulta para edificación. ¿Qué es aquello en lo que tú debes enfocarte en tu relación con los demás? Tú debes buscar
en los demás todo lo que es bueno para edificación, no cualquier cosa. No se trata de hacerle un favor en algo que es dañino, en algo que es enfermizo o en algo que es pecaminoso. Se trata de brindar una ayuda cuyo resultado final sea edificación, sea algo bueno, algo que le llevará a glorificar a Dios. Para pensarlo de otra manera, debe ser algo que traerá un fruto, que trae honra y gloria a Dios y que se refleja en la voluntad de Dios. Así entonces, una manera de ilustrar este punto tiene que ver con la imagen que te presento a continuación. Entonces el fuerte, lejos de usar su fortaleza para dañar, para ser insensible o para presumir o para sentirse superior con respecto al débil, más bien el fuerte debe hacer uso de su fortaleza y debe tender una mano amiga al débil o a la persona que se encuentra en estado de debilidad. Ahora, el tercer aspecto de este devocional y de este tema en concreto nos habla acerca de un modelo para pensar en los demás. Es decir, que la Biblia no solo nos hace el llamado a pensar en los demás, es decir, que la Biblia no solo nos da el criterio para pensar en los demás, que resulte en edificación, sino también la Biblia nos provee un modelo. Cualquiera que pueda decir, bueno, pero ¿cuál es el modelo? Es decir, entiendo el punto que la Biblia me hace el llamado, entiendo el punto que la Biblia me dice el criterio, pero ¿de qué manera concreta se puede ilustrar esto? Bien, la Biblia entonces nos enseña en el versículo que leímos, el número 3 en concreto, nos enseña que Jesucristo es ese modelo que la Biblia nos provee para que nosotros le imitemos en ese ejercicio de pensar y ayudar a los débiles. El versículo 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, señala, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Quieres tú saber de qué manera tú debes relacionarte con una persona que se encuentra en un estado de debilidad? Mira a Cristo. ¿Cristo fue indiferente? No. ¿Cristo fue impaciente? No. ¿Cristo acaso tiró la toalla rápidamente en su vocación de servir a los demás? No. ¿Cristo priorizó sus propios intereses? ¿Priorizó su propio bienestar? La verdad es que no. Jesucristo se sacrificó por ayudar a los débiles, entre los cuales estoy yo, entre los cuales estás tú. Jesucristo nos vio débiles, nos vio debiluchos, nos vio con una flaqueza, nos vio necesitados. Jesucristo nos vio impotentes, incapaces. Jesucristo nos vio en un estado crítico. ¿Qué hizo Él? Estando sentado a la diestra del Padre, pudo haberse quedado allá, sin ningún problema. Al fin de cuentas, cualquier cosa que nosotros sufriéramos sería parte de nuestro destino como consecuencia del pecado que forma parte de nuestras vidas y de nuestras acciones. Sin embargo, Jesucristo no se quedó allá. Jesucristo no se quedó en el confort y en el placer o en lo agradable de estar a la diestra del Padre Celestial. Jesucristo, sin merecerlo, sin ser culpable y sin tener una razón, simple y sencillamente una razón que le obligara, simple y sencillamente movido por su amor, Él decidió ser sensible. Él decidió aceptar el llamado a pensar en los demás. Jesucristo tomó en cuenta el criterio también de ayudar
en lo que es bueno y edificante a los demás. Y por esa razón Él vino a este mundo. Por esa razón es que Él fue crucificado en la cruz del Calvario. Por eso es que Él murió, por eso es que Él resucitó. Porque Jesucristo es nuestro modelo que nos enseña que ninguno de nosotros debemos renunciar a la ayuda, a la sensibilidad o al actuar que una persona que está a nuestro alrededor en estado de debilidad pueda estar requiriendo de nosotros. Piensa siempre en eso. Si no sabes qué hacer con alguien que está en una situación débil, que está mostrando flaquezas, que tiene un defecto también, podría ser no un problema físico, podría ser un defecto de característica en su personalidad, en la manera de ser, etc. Piensa en qué es lo que Cristo hizo. Y ese es el modelo que la Biblia nos da. Te dejo el resumen del devocional para que continúes meditando en estos 3 aspectos de este tema. Recuerda siempre, un llamado a pensar en los demás. Recuerda también, hay un criterio al pensar en los demás. Y recuerda que hay un modelo para pensar en los demás.